Bienvenidos estudiantes a la ayudantía 9 del día de hoy, 21 de mayo. En la clase de hoy lo que vamos a estudiar van a ser el concepto de base de un espacio vectorial, y para esto primero vamos a hacer un par de recordatorios y luego vamos a ver ejercicios clásicos de bases de espacios vectoriales. Entonces, lo primero que yo les quería recordar es que un conjunto, si tenemos un espacio vectorial V y un subconjunto de elementos de ese espacio, ¿sí? B1, B2, Bn, este conjunto se va a decir linealmente independiente, LI, si y solo si la combinación lineal de ellos, es decir, alfa 1, B1 más alfa 2, B2 más, etcétera, hasta alfa M, Bm, da como resultado el vector nulo, el vector trivial, si y solo si todos los escalares son nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma de obtener el vector nulo con estos elementos es mediante la combinación lineal trivial, que es aquella en la que todos los escalares son cero. ¿Sí? En caso contrario, vamos a decir que es linealmente dependiente. Es decir, puedo despejar uno en función de los demás. También vamos a repasar el concepto de generador. Un conjunto se dice generador, ¿sí? Si tengo un espacio vectorial V y un subconjunto V1, V2, Vm, ¿cierto? De m vectores, vamos a decir que ese conjunto S genera a todo el espacio V si y solo si todo elemento del espacio V, es decir, para todo vector en V, ese vector se puede escribir como combinación lineal de los elementos de ese conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa m, ¿cierto? En los reales, tal que todo elemento de B se puede escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más, etcétera, hasta alfa n por Bn. Es decir, todo elemento del espacio se puede escribir como combinación lineal de estos elementos del conjunto. Y en ese caso lo vamos a anotar con esta notación. El conjunto S entre dos llaves, ¿cierto? Es el generado de S, y si el conjunto S genera al espacio B, vamos a decir que B es el espacio generado por S. También les recuerdo que el conjunto generado por S son todas las combinaciones lineales de los elementos de S, es decir, son todos los alfa 1, B1 más, etcétera, alfa n, Bn, con alfa 1 hasta alfa n escalares en los reales. ¿Sí? Entonces, el generado por S es la combinación lineal de sus elementos. Todas las combinaciones lineales posibles de estos elementos. Bien, habiendo ya recordado esa definición, entonces vamos a recordar lo que es una base. Entonces, el conjunto B, B1, B2, hasta Bn, que es un subconjunto del espacio vectorial B, se dice base de dicho espacio vectorial si y solo si, primero, el espacio vectorial B está generado por el conjunto, es decir, el conjunto B, el candidato a base, genera a todo el espacio, ya vimos lo que eso significaba, y ese conjunto es además linealmente independiente. Entonces, una base es un conjunto que genera y es linealmente independiente. Por lo tanto, vamos a anotar a la base de B con esta notación B. Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a tratar lo que es una base. Entonces, el primer ejercicio nos dice, encuentra una base del siguiente subespacio. V, que son todos los polinomios pertenecientes a R2 de X. R2 de X son los polinomios de grado 2 con coeficientes en los números reales. Tal que la derivada evaluada en 1 es igual al polinomio evaluado en 0. Entonces son todos los polinomios de grado 2 con coeficientes en los reales, tal que su derivada evaluada en 1 es igual a la derivada
perdón, es igual al polinomio evaluado en 0. Entonces, nos están pidiendo encontrar una base de este subespacio. Entonces, para encontrar una base, primero tenemos que encontrar un subconjunto de este espacio V, de modo que ese subconjunto V genere a todo el espacio, es decir, este espacio V se puede escribir como el generado por ese conjunto, y además este conjunto sea linealmente independiente. Entonces, primero, tenemos que probar encontrar un conjunto que genere y además sea linealmente independiente. Entonces, para buscar un generador del conjunto, voy a explicitar cuál es mi conjunto. En este caso, V son todos los polinomios de grado 2 en R2 de X, tal que la derivada evaluada en 1 es igual al polinomio evaluado en 0. Entonces, como son polinomios de grado 2, ¿cierto? Son todos los polinomios de grado 2, tal que los coeficientes están en R, ¿cierto? Y la derivada evaluada en 1 es igual al polinomio evaluado en 0. O sea, son todos los ax cuadrado más bx más c. Así yo puedo escribir un polinomio de grado 2, ¿cierto? Un polinomio genérico, tal que a, b y c son coeficientes en los números reales. Ahí ya estaría cumpliendo esta condición, ¿cierto? Y además, la derivada evaluada en 1 es igual al polinomio evaluado en 0. Entonces, siendo B este conjunto, voy a calcular entonces cuánto es la derivada de esto evaluado en 1. Entonces, la derivada de este polinomio, que es ax cuadrado más bx más c, si yo derivo, voy a quedar con que la derivada es 2ax más b. Aquí aplico reglas de la derivada es lineal, entonces derivo este, más derivo este, más derivo este. Derivada de ax cuadrado es 2ax, la derivada de bx es b, y la derivada de una constante es 0. Por eso la derivada es 2ax más b. Entonces, si yo evalúo la derivada en 1, voy a tener que la derivada evaluada en 1 es 2a más b. Basta que yo reemplace la x por 1. Ahora, p de 0 es el polinomio evaluado en 0. O sea, a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Es decir, el polinomio evaluado en 0 es igual a c. La condición acá del conjunto me dice que los elementos de este conjunto cumplen que su derivada evaluada en 1 es igual al polinomio evaluado en 0. Es decir, 2a más b es igual a c. Aquí lo tengo, con a y b en los reales. Acá, como ya encontré la condición para c, no voy a escribir c porque ya lo tengo explicitado. Los que no tengo condiciones son a y b, entonces por eso pongo a y b en los reales, porque a y b pueden ser cualquier número real, pero c ya está determinado por a y b. Entonces, mi polinomio que era ax cuadrado más bx más 2 más c, como el c vale 2a más b, yo lo puedo escribir como ax cuadrado más bx más 2ab. Por lo tanto, b es el conjunto de todos los ax cuadrado más bx más 2ab, ¿cierto? Por las condiciones que yo tenía acá, tal que a y b están en los reales. O sea, esto se desprende de estas dos condiciones que yo tenía acá. Y lo demás lo mantengo. Entonces, acá recuerden que para encontrar un generador, lo que yo tengo que hacer es escribir esto como una combinación lineal de los escalares. O sea, perdón, de los vectores, y para eso tengo que factorizar los escalares. Los escalares son a y b, por lo tanto yo voy a factorizar a y b, y voy a tener que a es factor de x cuadrado más 2, y b es factor de x más 1. Entonces, el conjunto V yo lo puedo escribir como A por X cuadrado más 2, más B por X más 1, con A y B en los reales. Y esto es justamente la definición de combinación lineal entre el vector X cuadrado más 2 y el vector X más 1. ¿Sí? Un escalar por el vector más un escalar por el otro vector. Por lo tanto, puedo decir que este es el conjunto generado por el vector x más 2 y el vector x más 1, porque a y b se mueven en todos los reales, o sea, son escalares arbitrarios, y al hacer esta expresión de acá, a por el primer vector más b por el segundo vector, estoy escribiendo todas las combinaciones lineales posibles con estos dos vectores, o sea, el espacio generado por estos dos vectores. Así entonces he encontrado que el conjunto V
es el generado por estos dos vectores, x cuadrado más 2 y x más 1. Luego, entonces, tengo que este conjunto formado por estos dos vectores es un subconjunto de v, porque está contenido acá, ¿sí? Es un polinomio de grado 2, tal que su derivada evaluado en 1, ¿cierto? Es igual al polinomio evaluado en 0, y genera al conjunto B, porque el B se puede escribir como el generado por eso. Entonces ya tengo que este conjunto genera. Lo único que me falta para demostrar que es base o demostrar que no es base es verificar si es linealmente independiente. Entonces, para eso, yo voy a suponer que existen escalares en los números reales alfa 1 y alfa 2, porque tengo dos vectores, tales que la combinación lineal de estos vectores me da el vector nulo del conjunto. En este caso, el vector nulo de este conjunto es el 0, pero de los polinomios de grado 2, ¿sí? Porque estoy trabajando con los polinomios de grado 2, ¿sí? Por lo tanto, tengo que a1 por x cuadrado más 2 más alfa 2 por x más 1 me tiene que dar el 0. Esa es mi hipótesis, pero el 0 del espacio. El 0 del espacio entonces es el 0 función, el 0 polinomio. Entonces es 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. Y si desarrollo al lado izquierdo voy a tener que alfa 1 por x cuadrado más 2 alfa 1 más alfa 2x más alfa 2 es igual al 0. Y si acá yo organizo esto, voy a tener que mi polinomio lo escribo desde el mayor exponente al menor exponente, voy a tener que alfa 1 por x cuadrado más alfa 2 por x más 2 alfa 1 más alfa 2, que es una constante, es igual a 0x cuadrado más 0x más 0. Entonces, acá tengo una igualdad de polinomios. Eso significa que un polinomio es igual a otro cuando sus coeficientes son iguales, cuando son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, de acá yo saco que lo que acompaña a x cuadrado acá tiene que ser lo mismo que lo que acompaña a x cuadrado acá. Lo que acompaña a x en la izquierda es lo mismo que lo que acompaña a x en la derecha. Y este término libre acá tiene que ser igual a este término libre de acá. Entonces, alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 0 y 2 alfa 1 más alfa 2 es igual a 0. Por lo tanto, acá yo he resuelto este sistema de ecuaciones obteniendo que alfa 1 y alfa 2 valen 0, o sea, son iguales y son nulos. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la única forma de que esta combinación lineal me dé el vector nulo es que los escalares sean todos nulos. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente. Era justo la definición que habíamos revisado. Entonces, como este conjunto es linealmente independiente y, eh, y genera al espacio, entonces es una base. ¿Sí? Recuerden que una base genera y es linealmente independiente. Entonces, este conjunto que encontramos generaba, ¿cierto? Y además es LI, por lo tanto es una base. Vamos ahora con otro ejercicio. Nos dicen, demuestre que esta base que B, este conjunto B, formado por el vector 0, 1 y el vector 1, 0, es base de R2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar para probar que esto es una base? Primero, tengo que demostrar que este conjunto B genera a R2. O sea, que R2 se puede escribir como el generado por estos dos vectores. ¿Sí? Genera a todo R2. Es decir, tengo que demostrar esto. Y, en segunda instancia, demostrar que este conjunto es linealmente independiente, para que así sea una base. Entonces, la demostración, vamos a partir con la primera. Tengo que demostrar que este conjunto genera a R2.
Entonces, bueno, recordamos que R2 yo lo puedo escribir como todos los pares ordenados X, Y, tal que la primera coordenada X está en los reales y la segunda coordenada Y está en los reales. Es el producto cartesiano entonces de R con R. Por eso es esta definición. Todos los pares ordenados, tales que esos pares ordenados están en los reales. Cada componente está en los reales. Entonces, recordamos que por definición de suma de vectores, este vector lo puedo escribir como x, 0 más 0, y. ¿Sí? Porque si yo sumo estos dos, coordenada a coordenada, voy a obtener x, y. Entonces es lo mismo, con x e y en los reales. Y ahora, por definición de producto por escalar, como x e y son escalares en los reales, los puedo factorizar del vector. Entonces, si yo saco el x del vector, voy a tener que esto es el escalar x multiplicando al vector 1, 0. Si ustedes multiplican esto, si hacen el producto por escalar, van a obtener este. Y este de acá, el 0, y yo lo puedo escribir como el producto escalar entre y el vector 0, 1. ¿Sí? Porque si yo multiplico esto, voy a obtener este de acá. Entonces, este conjunto son los x por 1,0 más y por 0,1, tal que x e y están en los reales. Es decir, son justamente, como x e y son escalares, son un escalar por el primer vector más un escalar por el segundo vector. Son justamente la combinación lineal de estos vectores. Y como x e y se mueven en todos los reales, son todas las combinaciones lineales posibles entre estos dos vectores. Es decir, es el espacio generado por el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Por lo tanto, R2 yo lo puedo escribir como el generado por este conjunto que me daban acá. Por lo tanto, este conjunto es generador de R2. Así que ya tengo la primera parte de mi demostración. Ya he demostrado entonces que el conjunto que me dan B genera R2. Ahora, lo único que me queda por demostrar es que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, para hacer eso, siempre vamos a decir, supongamos entonces que existen escalares alfa 1 y alfa 2 en los reales, tales que la combinación lineal de estos dos vectores me da el vector nulo del espacio. Recuerden que acá estamos trabajando en R2, por lo tanto el vector nulo es el 0, 0. Entonces, si alfa 1 por 1, 0 más alfa 2 por 0, 1 me da como resultado el 0, 0, voy a obtener que si desarrollo el lado izquierdo, tengo producto de un escalar por el vector entra multiplicando a cada componente, voy a tener que alfa 1 por 1, 0 me va a dar el vector alfa 1, 0, y alfa 2 por el vector 0, 1 me va a dar como resultado el vector 0, alfa 2, sería este por este, este por este. Y eso es igual al vector nulo. Entonces ahora sumo los vectores al lado izquierdo y los vectores se suman coordenada a coordenada. Entonces sería alfa 1 más 0 que me da alfa 1 y 0 más alfa 2 que me da alfa 2. Entonces voy a tener que el vector alfa 1 como alfa 2 es igual al 0, 0. Pero eso solo va a ocurrir, ¿cierto? Igualdad de vectores, dos vectores son iguales cuando dos vectores son iguales con coordenada a coordenada, componente a componente. Entonces, de acá yo saco que alfa 1 tiene que ser 0 y alfa 2 tiene que ser 0. Por lo tanto, fíjense que he demostrado que la única manera en que la combinación lineal de estos vectores me dé el elemento 0, el vector 0, es que los escalares sean igual a 0, sean todos igual a 0, alfa 1 y alfa 2 igual a 0. Entonces, este conjunto es linealmente independiente. Por lo tanto, como B genera a R2 y es linealmente independiente, 1 y 2, ¿cierto? Se tiene que B es base de R2. Vamos ahora con el tercer ejercicio. Tenemos que responder esta pregunta. El conjunto B, formado por los vectores 1, 2, 3 y 1, 1, 0, ¿es base de R3? ¿Será base? Entonces,
si queremos probar que es base o que no es base, tenemos que ver si es generador, es decir, si genera AR3 y si es linealmente independiente. Si cumple ambas, que genera y es linealmente independiente, va a ser base. Si falla en alguna de ellas, no es base. Entonces, para responder esta pregunta, tenemos que ver que el conjunto generado por estos dos vectores es igual a R3. O sea, tendríamos que primero explicitar cuál es este conjunto generado por B. Entonces, el conjunto generado por B, bueno, es el conjunto generado por el vector 1, 2, 3 y el vector 1, 1, 0. Y por definición, entonces serían todas las combinaciones lineales posibles entre estos dos vectores. Es decir, un escalar por el primer vector más otro escalar por el segundo vector, con esos escalares alfa y beta moviéndose en todos los números reales. Fíjense que entonces este conjunto generado es un escalar por un vector más un escalar por otro vector. Tal como vimos en la primera unidad del curso, este espacio entonces corresponde a la ecuación vectorial de un plano. Y un plano está contenido en el espacio, pero no es igual al espacio, porque es tan solo un plano. El espacio, recuerden, es todo R3, ¿cierto? Entonces, como este conjunto es un plano, representa un plano, ¿cierto? Que tiene vectores 1, 2 y 3 y 1, 1, 0. Recuerden que para encontrar la ecuación de este plano, ustedes tendrían que hacer el producto cruz entre estos dos vectores para encontrar el vector director. Entonces, es un plano contenido en R3, pero no es igual a R3, porque un plano, si ustedes lo ven geométricamente, vendría a ser tan solo como una lámina del espacio, ¿cierto? No es todo el espacio. Por lo tanto, he demostrado que el conjunto generado por B está contenido en R3, ¿sí? Pero no es igual a R3. Recuerden que para yo demostrar que dos conjuntos son iguales, tengo que hacer doble contención. Entonces, solo he demostrado que B está contenido en R3, pero ahora debería demostrar que todo R3 está contenido en B, ¿sí? Pero eso no es falso, o sea, no es verdad. ¿Por qué? Porque basta que yo encuentre un elemento de R3 que no esté en el generado para decir que R3 no está contenido en el generado, ¿sí? Es decir, ¿cómo puedo hacer eso? Podemos buscar un elemento en el espacio en R3 que no pertenezca al conjunto generado por B. Por ejemplo, acá yo digo el 001 no pertenece al generado por B. ¿Por qué? Porque si yo supongo que el 001 está en el generado por B, entonces este 001 se puede escribir como combinación lineal de estos elementos. Entonces existen escalares alfa y beta, tal que el 001 es combinación lineal del 1, 2, 3 y el 1, 1, 0. Entonces, ¿a qué me va a llevar esta suposición? Que el 001 es igual a la suma de los vectores alfa, 2 alfa, 3 alfa, aquí el alfa lo multiplico por cada componente, más beta, beta, 0, lo multiplico por cada componente. Por lo tanto, si yo sumo estos dos vectores, voy a tener que es el vector alfa más beta, 2 alfa más beta, 3 alfa. Es decir, el 001 es igual a este vector. Y eso solo va a ocurrir cuando sean igual componente a componente. Entonces de acá voy a sacar que alfa más beta, ¿cierto? Este es igual a 0, 2 alfa más beta es igual a 0 y 3 alfa es igual a 1. Entonces, tengo este sistema de ecuaciones, alfa más beta igual a 0, que me implica que beta es igual a menos alfa. Tengo 2 alfa más beta, que me implica que beta es menos 2 alfa. Y tengo 3 alfa igual a 1, es decir, alfa vale 1/3. Pero, si alfa vale 1/3, voy a tener que beta, si reemplazo el alfa acá, va a valer menos 1/3 y va a valer menos 2/3 al mismo tiempo, si es que lo reemplazo acá.
Entonces, tengo que beta vale al mismo tiempo, simultáneamente, menos 1/3 y menos 2/3. Y eso no puede ser porque beta es un único escalar. Entonces tengo una contradicción. ¿De qué viene la contradicción? De suponer que este vector pertenece al generado. Por lo tanto, dicho vector no está en el generado y he encontrado un elemento de R3 que no está contenido en el generado. Por lo tanto, R3 no puede estar contenido en el generado. Así, he demostrado que B, entonces, el generado por B es distinto del espacio R3, lo cual ya habíamos visto geométricamente que era un plano. Entonces, B, como falla que B genere R3, no es base. Sí, este conjunto que me daban acá es linealmente independiente, pero como no genera, no es base. Así que hasta ahí llega el ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio 4. Dice, encuentra una base para el conjunto A de todas las matrices antisimétricas de 2×2. Entonces, un breve recordatorio de matriz antisimétrica. Una matriz es antisimétrica si dicha matriz es igual a el inverso aditivo de la matriz traspuesta. Es decir, si dicha matriz es igual a dicha matriz traspuesta negativa. O sea que A, una matriz A es antisimétrica si es igual a menos su matriz traspuesta. Acá, entonces, la solución de este problema es la siguiente. Lo primero que tengo que hacer para encontrar una base, ¿cierto? Es encontrar un generador. Tengo que encontrar un conjunto que genere y que sea linealmente independiente. Entonces, tengo que encontrar primero un generador. ¿Y cómo voy a hacer eso? Explicitando cuál es mi conjunto. Mi conjunto A son todas las matrices antisimétricas de 2×2, es decir, todas las matrices de orden 2 que son antisimétricas. Entonces, mi conjunto A son todas las matrices B de 2×2 en M2 de R, tal que aquí cometí un error. Aquí, tal es que B es igual a menos B traspuesta. ¿Sí? Entonces, son todas las matrices tales que son igual a menos su matriz traspuesta. Por lo tanto, como B es una matriz que está en M2 de R, es una matriz de 2×2, una matriz cuadrada de orden 2 con coeficientes en R. Entonces yo la puedo escribir como todos los A, B, C, D, tal que A, B, C, D, que son los coeficientes, están en los reales. Y además, entonces, se tiene que cumplir que esta matriz, A, B, C, D, es igual a menos su matriz traspuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el conjunto de todas las matrices antisimétricas. Y esta es la definición de matriz antisimétrica. La matriz es igual a menos la matriz pero traspuesta. Por lo tanto, tengo que mi conjunto A está formado por todos los A, B, C, D, ¿cierto? En R, tal que A, B, C, D, la matriz A, B, C, D, es igual a menos la matriz traspuesta. Entonces este menos, por propiedades, ¿cierto? De matrices, el menos está multiplicando acá la matriz, entonces entra multiplicando a cada coeficiente. Entonces, menos esto va a ser menos A, menos B, menos C, menos D, traspuesto. Por lo tanto, mi conjunto A está formado por todas las matrices de la forma ABCD, con ABCD en R, tales que ABCD es igual a la siguiente matriz. La traspuesta de esta matriz, recuerden que para calcular la matriz traspuesta, lo que yo hago es, mantengo los coeficientes de la diagonal, menos A y menos D, que son los de la diagonal, y hago una simetría respecto a la diagonal de los demás coeficientes, hago una reflexión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el simétrico de menos C respecto a la diagonal? Es menos B. Entonces los voy a cambiar de lugar. Entonces, este va a pasar a estar acá y este va a pasar a estar acá. Por lo tanto, la matriz traspuesta de esta es menos AD y acá menos CB. Por lo tanto, mi conjunto A son todas las matrices ABCD con coeficientes en R, tal que, ahora aquí tengo una igualdad de matrices.
Y dos matrices son iguales si son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces de acá yo voy a sacar que A es igual a menos A, que B es igual a menos C, que C es igual a menos B y que D es igual a menos D. Por lo tanto, voy a obtener estas ecuaciones de acá. A igual a menos A, B igual a menos C, C igual a menos B y D igual a menos D. Entonces, de la primera ecuación, A igual menos A, saco que 2A es igual a 0 y por lo tanto A es igual a 0. De estas dos ecuaciones, que si se fijan son la misma, B igual menos C y C igual menos B, voy a sacar que B es igual a menos C con C en los reales, ¿sí? Porque C es un número real. A ya lo tengo determinado, vale 0. Y de esta condición D igual menos D, voy a sacar que 2D es igual a 0 y por lo tanto D es igual a 0. Por lo tanto, ahora que ya tengo las condiciones que debe cumplir mi matriz, tengo que mi conjunto A son todas las matrices de esta forma. El A vale 0, por lo tanto es 0. El D también vale 0, por lo tanto es esto. El B es igual a menos C y C es un número real. C está en lo real, entonces C es igual a C. Entonces va a ser todas las matrices de la forma 0 menos C, C, 0, tal que C están los reales. Y acá, fíjense que el escalar es C, por lo tanto yo puedo factorizar este C y escribir este A como el conjunto de todos los C por la matriz 0 menos 1, 1, 0, tal que C están los reales. Es decir, definición de combinación lineal son todas las combinaciones lineales posibles con esta matriz 0 menos 1, 1, 0, con esta única matriz. Es decir, es el generado por la matriz 0 menos 1, 1, 0. Es el generado por este elemento, ¿sí? No hay otro, así que este es el único. Por lo tanto, tengo que el conjunto A de todas las matrices antisimétricas de orden 2 es el generado por la matriz 0 menos 1, 1, 0. Entonces ya he probado que este conjunto, que tiene una única matriz, que tiene un único elemento, genera a todas las matrices antisimétricas. Ahora, para mostrar que es base, tengo que probar que es linealmente independiente. Pero eso es una consecuencia inmediata, porque este es un elemento, o sea, es un conjunto de un solo elemento. Entonces, por definición de independencia lineal, es linealmente independiente. ¿Sí? Porque es un conjunto con un único elemento que no es nulo. ¿Sí? Pero vamos a demostrarlo usando la definición. Vamos a la pizarra. Si yo quisiera demostrar que el conjunto formado por la matriz 0, menos 1, menos 1, 0, es linealmente independiente, lo que yo tengo que hacer entonces, perdonen la letra, si yo quiero demostrar que este conjunto formado por este único elemento es linealmente independiente, tendría que demostrar que la única forma de que un escalar por este elemento me dé el elemento nulo del espacio, 0 menos 1 menos 1, 0, me dé el elemento nulo, es que el escalar sea el nulo. Y acá recuerdo que el elemento nulo del espacio en el que estoy trabajando son las matrices de orden 2, por lo tanto el elemento nulo es la matriz nula de 2 por 2, o sea, esta matriz de ahí. Entonces, la única forma de obtener esta matriz, o sea, de que un escalar por esta matriz me dé la matriz nula, tengo que demostrar que es el vector el nulo. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer? Bueno, multiplico el escalar por la matriz, va a quedar que al multiplicar en la izquierda me va a quedar 0, menos alfa, 0, ¿cierto? Y eso es igual a la matriz nula, a la matriz 0, 0, 0, 0.
Entonces, estas dos matrices son iguales, sí son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, 0 igual 0, menos alfa igual 0, menos alfa igual 0 y 0 igual 0. Entonces, de acá yo saco que menos alfa tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el alfa es 0. Así entonces he demostrado que este conjunto es linealmente independiente, porque la única forma de que alfa por la matriz me dé igual al elemento nulo es que el escalar alfa sea el nulo. Entonces, si ahora volvemos al apunte, como este conjunto es linealmente independiente y además genera a las matrices antisimétricas de 2 por 2, entonces es base de las matrices antisimétricas de 2 por 2. Genera y es LI. En general, siempre que ustedes tengan un conjunto con un único elemento y que ese elemento es no nulo, entonces ese conjunto siempre es LI. Vamos al último ejercicio. Dice, encuentre una base para el subespacio vectorial de todas las matrices diagonales de 3 por 3. Entonces, primero, para encontrar una base, lo primero que tengo que hacer es buscar un conjunto que genere a este D que me dan. Entonces, tengo que explicitar el conjunto D. D son todas las matrices de 3 por 3, son todas las A en M3DR, ¿cierto? Tales que A es una matriz diagonal. Es decir, A yo la puedo escribir como esta matriz de acá. ¿Qué es una matriz diagonal? Es aquella matriz en la que todos los elementos son nulos, excepto quizás los de la diagonal. Es decir, los elementos de la diagonal pueden tener cualquier valor en los números reales, pero todos los demás coeficientes son nulos. Eso es una matriz diagonal, aquella que solo tiene coeficientes en su diagonal. Eso no quita que los coeficientes de la diagonal puedan ser cero, ¿sí? Pero esa es la definición de matriz diagonal. Entonces, una matriz diagonal yo la puedo escribir como todas las A00, 0B0, 00C, tal que A, B y C están en los reales. Pero esta matriz de acá yo la puedo separar como la siguiente suma de matrices, como la suma de la matriz cuyo coeficiente de la primera fila y la primera columna es A y todos los demás son nulos, más la matriz en la que el coeficiente de la fila 2 y la columna 2 es B y todos los demás son nulos, y esta matriz en la que todos los coeficientes son nulos excepto el de la fila 3 y la columna 3. ¿Sí? Si ustedes suman estas tres matrices, coeficiente a coeficiente, van a obtener esta matriz de acá. Lo que yo hice fue el paso inverso. Entonces, fíjense que A, B y C están en los reales. Son los escalares, ¿cierto? Entonces yo puedo factorizar acá estos escalares y voy a obtener que este conjunto D es el escalar A por la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, más el escalar B por la matriz 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, más el escalar C por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, con A, B y C escalares, ¿cierto? En los reales. Por lo tanto, esta es justamente la definición de combinación lineal de estos tres elementos. De hecho, son todas las combinaciones lineales posibles entre la matriz que señalo acá, la matriz que señalo acá, ¿cierto? Y la matriz que señalo acá. Es decir, por definición, es el espacio generado por estas tres matrices de acá. ¿Sí? Entonces, este conjunto que yo tengo acá genera al conjunto D de todas las matrices diagonales de 3 por 3. Por lo tanto, ya encontramos un generador. Ahora, para probar que este conjunto es base, tengo que verificar que es linealmente independiente. Entonces, ¿cómo yo voy a verificar que esto es linealmente independiente?
como tengo 3 elementos, entonces supongo que existen 3 escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en los reales, tales que el primer escalar, alfa 1, por la primera matriz, más el segundo escalar por la segunda matriz, más el tercer escalar por la tercera matriz, me da como resultado el elemento nulo del espacio. Acá el elemento nulo con el que estamos trabajando es el elemento nulo de las matrices de orden 3, es decir, la matriz nula de 3 por 3. Entonces, si yo quisiera probar que esto es LI, lo que tengo que hacer es probar que la única forma de obtener el vector nulo mediante la combinación lineal de estos 3 elementos es que los escalares sean todos nulos. Entonces, si yo desarrollo el lado izquierdo, donde tengo la combinación lineal de estas 3 matrices, voy a tener acá que el resultado de esto es la matriz diagonal formada por alfa 1, alfa 2 y alfa 3, donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son los elementos de la diagonal. ¿Sí? Eso lo pueden verificar desarrollando acá. Y todos los demás son nulos. Entonces, esta matriz tiene que ser igual a la matriz nula. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, estas dos matrices son iguales solo cuando son iguales coeficiente a coeficiente. Si se fijan al lado derecho, los elementos de la diagonal son todos nulos. Por lo tanto, acá al lado izquierdo, los elementos de la diagonal son los escalares. Entonces, haciendo la igualdad de matrices, voy a obtener que alfa 1 es igual a 0, ¿cierto? Alfa 2 es igual a 0 y alfa 3 es igual a 0. Por lo tanto, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son igual a 0, por lo tanto los escalares son todos nulos. Conclusión, la única forma de obtener el vector nulo mediante la combinación lineal de estos es que todos los escalares sean nulos. Es decir, el conjunto es linealmente independiente. Como el conjunto este genera AD y además es linealmente independiente, entonces es una base. ¿Sí? Bueno, jóvenes, esta ha sido la ayudantía del día de hoy. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir al correo o iniciar un foro en el aula. Que tengan una gran semana y nos vemos algún día, cuando esto se termine. Así que eso, tengan una gran semana. Cualquier duda estoy atento y nos vemos en la próxima ayudantía. Adiós.